El golpe sordo de las puertas de acero resonó en el patio vacío, sellando el último empleado que deja atrás el edificio 31, un edificio gris de 5 pisos. Suelos tan común que podría pasar desapercibido entre las naves industriales de región, si no fuera por la valla de hormigón reforzada con espirales de alambre de púas que la aisló del mundo exterior. Esas puertas, lo suficientemente resistentes como para soportar una asalto armado, cortó cualquier conexión con la realidad más allá de esos muros. El viento helado llevó consigo el último ruido metálico cuando un hombre se acercó al puesto de guardia, frotándose las manos heladas. ¿Todo en orden, gran camarada?, preguntó tratando de romper el pesado silencio. El mayor Serebriakov continuó sin prisas completando el libro de incidentes. ¿Tú lo sabías? Según mi experiencia, la gente se siente incómoda con el vacío de la quietud y intentan llenarlo y terminan revelando más de lo que deberían. Un profesional como él, forjado entre bastidores en la KGB, aprendió a extraer información valiosa hasta de los comentarios más triviales. Finalmente dejó el bolígrafo a un lado y miró hacia arriba. Grises, fríos y penetrantes, fijándolos en el joven teniente frente a él. Fue una mirada que disociaba capas, como si hojeara un expediente personal. Jacob Lapchuin era joven y demasiado joven, en opinión del mayor, para llevar la carga que su profesión requería. Bajo, esbelto, con los hombros ligeramente encorvados, parecía un recién graduado que intenta ocultar su inseguridad detrás de una máscara de control. Aquellos como él se lanzaban de cabeza a misiones peligrosas, sin medir las consecuencias, y terminaron pagando el precio más alto por sus propias inexperiencia. Sus gestos eran nerviosos, sus ojos inquietos, saltando entre puertas y ventanas como si esperara una amenaza en cualquier momento. ¿Tienes miedo?, la pregunta del mayor cayó como una espada en el aire helado. De ninguna manera, gran camarada, respondió Lapchuin demasiado rápido, mientras los músculos de su rostro traicionaron la mentira. Serebriakov cerró el libro con un gesto seco y se levantó. Veamos qué nos espera dentro. Hombre de pocas palabras, como corresponde a un oficial de su clase, el mayor cultivó un aura de severidad calculada. Años de servicio lo habían convertido en un maestro en dominar no solo las situaciones, sino también a las personas que te rodean. Tu postura, mirada erguida y helada, transmitía un mensaje claro. Este era un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hizo sin dudarlo. A pesar de todo lo que ya existía presenciado, y eran cosas que harían estremecer hasta al más endurecido, él aprendía a enterrar cualquier emoción. Sin embargo, hubo momentos en que los recuerdos, cosas no deseadas, salieron a la superficie y las ahuyentó con la misma eficiencia con la que eliminar amenazas. Trabajó en el Departamento de Seguridad Interna, donde su función era investigar faltas disciplinarias, desentrañar casos delicados y aplicar mano firme cuando necesario. Su vida diaria se componía de análisis meticulosos, interrogatorios precisos y control absoluto sobre el medio ambiente, sin cambios en lugares como el edificio 31, lugar que en teoría no formaba parte de sus funciones. Pero esa noche los planes cambiaron. La llamada urgente llegó sin previo aviso. Sin embargo, por respeto a su cargo, proporcionó detalles que no solían circular. El equipo anterior, formado por solo 4 hombres, habían sido retirados apresuradamente y llevados al hospital con heridas profundas y cortantes, como si hubieran sido atacadas por algo o alguien. Y fue entonces cuando el mayor Paulo Serebriakov recibió la orden de hacerse cargo del correo. Colgó el teléfono, cogió su abrigo y se fue sin hacer preguntas. Cuando llegó, encontró Lapchuin ya estaba en el lugar, testigo de la siniestra escena. Surgió personal de limpieza de un pasillo lateral con cubos llenos de agua rosa y paños empapados en sangre. Minutos más tarde, Serebriakov recibió las llaves de manos de los guardias en retirada. No pasó desapercibido el modo en que se movían aquellos hombres, tensos con
Miradas oscuras como si llevaran un peso invisible. Tus pasos hicieron eco por los pasillos vacíos, mientras el viento de noviembre silbaba entre las rendijas de la ventanas, haciendo el ambiente aún más hostil. Las luces parpadearon intermitentemente, pero ninguno de los oficiales prestó atención a los detalles. El mayor avanzaba adelante con pasos firmes y rítmicos. Detrás, Lapchuin intentó, conteniendo su jadeo, disimulando el miedo que le carcomía las entrañas. Inspeccionaron cada ala del edificio, revisando puertas, ventanas e iluminación. La mayoría de las habitaciones estaban desiertas, cubiertas de capas de polvo con muebles pudriéndose en silencio. Ese edificio, un cubo de hormigón con ventanas polvorientas y durante décadas encerrado, parecía olvidado por el tiempo. Alguna vez fue un lugar concurrido, donde las puertas latían sin parar, pasos apresurados resonaban por los nobles pasillos de madera. Los teléfonos no dejaban de sonar y los papeles se manipulaban incansablemente. A nosotros. Sin embargo, en los últimos años el edificio 31 se había convertido en una sombra de lo que era antes. Permaneció solo unas pocas docenas de empleados, en su mayoría investigadores que, hurgando en archivos antiguos o equipos de mantenimiento rastreando sótanos sometidos a infinitas renovaciones. Pero a pesar de su aparente tranquilidad, el lugar tenía una reputación oscura. No pasaba una semana sin que allí ocurriera ningún accidente, huesos rotos, dislocaciones, hematomas. Nadie podría explicar cómo sucedieron esas lesiones. Los trabajadores que pasaron a la clandestinidad hablaron de caídas accidentales o descuidos con equipo, pero se negó a dar más detalles. Un ingeniero que estaba inspeccionando la ventilación, regresó con graves quemaduras en el brazo y se quedó en silencio. Protegido por el secreto profesional. De vez en cuando aparecía una ambulancia para llevarse alguien que se había caído desde una altura inexplicable o que supuestamente se había lastimado mientras manejar maquinaria pesada. Otros se desmayaron sin motivo aparente o fueron intoxicado por sustancias misteriosas en pleno día. Era como si el edificio 31 concentra en unos meses más accidentes que la mayoría de lugares registrados en años. Lo peor de todo fueron las bolsas negras. Cada 2 meses, al amparo de la noche, cuerpos fueron retirados del edificio oficialmente víctimas de paros cardíacos o accidentes del trabajo. Pero todos sabían que esas justificaciones no eran más que cortinas de fumar. Los cuerpos envueltos en plástico oscuro fueron retirados en silencio, como si quisieran borrar incluso la memoria de quienes allí murieron. No era de extrañar que los empleados llamaron al lugar, en voz baja, el molino de carne, y evitaron pronunciar su nombre innecesariamente. En cuanto a Serebriakov, su misión era clara: investigar irregularidades internas, garantizar la disciplina y resolver los casos que requerían mano dura. Su trabajo fue hecho en la sombra, entre documentos confidenciales, interrogatorios y el mantenimiento de una orden que pocos se atrevieron a cuestionar. Los turnos en lugares así no se hacían parte de su rutina, pero esa noche las circunstancias lo obligaron a estar allí. Ahora, mientras caminaba por los pasillos desiertos junto a un teniente inexperto, el mayor sintió algo en el aire que ni siquiera su entrenamiento podía predecir. Algo que tal vez ni siquiera los archivos secretos de la KGB pudieran explicarlo. Cuando bajaron al primer piso, entraron a un pasillo lateral que curvaba hacia abajo en su borde, como si condujera a un lugar que el edificio preferiría olvidar. Cada puerta fue inspeccionada con meticulosidad militar, una rutina que esa noche sonó como un ritual de protección contra algo que aún no habían nombre. Fue entonces cuando Lapsaín vio las escaleras de hormigón, de aspecto brutal sencillez, y encima de ellos una enorme puerta de metal, más parecida a la escotilla de un submarino que con acceso a instalaciones técnicas. La tinta rojo sobre el metal, descascarado con el tiempo, advertía en letras gruesas: prohibida la entrada de extraños. Mantenimiento, no entren. Pero no fue el
Palabras que llamaron la atención. En el suelo de cemento casi imperceptibles a primera vista, había manchas. Oscuro. Lapsaín se inclinó y el foco de su linterna reveló lo que era la oscuridad. Había intentado ocultar, no era suciedad, ni aceite, ni los residuos habituales de un sótano. Abandonado. El tono era inconfundible, un rojo violáceo seco en los bordes. Como si alguien hubiera intentado borrar algo apresuradamente, pero sin éxito. Tú. Las huellas comenzaron debajo de la puerta y serpentearon hasta lo alto de las escaleras como dedos arrastrados por alguien que ya no tenía fuerzas para levantarse. Y en el pomo de la puerta. Metal casi borrado por el tiempo, los surcos de las huellas dactilares borrosos. Como si alguien se hubiera aferrado a esa fría superficie en un último gesto de desesperación. Lapsaín tragó. Su mirada buscó la del mayor, pero Serebriakov ya estaba agachado examinando las manchas con la frialdad de un patólogo ante un cadáver. Los dedos del oficial rozaron el cemento, siguiendo las huellas de las huellas, pero su rostro permaneció impasible, como si esas marcas no fueran rastros de violencia, sino meros defectos arquitectónicos que deben constar en un informe. Solo se le escapó un suspiro breve, casi imperceptible, mientras sus ojos se detuvieron en las ranuras del mango. Luego se enderezó, soltando una última mirando al suelo, y su rostro no delataba ni sorpresa ni miedo. Solo uno. Sombra de desdén, como si el responsable de esa apresurada limpieza hubiera ofendió su sentido de profesionalismo. Quien intentó ocultar esto hizo un trabajo de aficionado, murmuró. El mayor, más para él que para el teniente. Tus ojos, fríos como el acero. Templados, se encontraron con Lapsaín por un instante. Caminando. La orden fue seca, sin lugar a preguntas. Pero Lapsaín no pudo resistir. Su mirada se volvió hacia la puerta, como si pudiera abrirse en cualquier momento. Revelando lo que sea que se arrastraba en las entrañas del edificio. El peso del silencio entre ellos era casi físico, y cuando finalmente habló, su voz resultó más duro de lo que pretendía. Pero, las manchas, camarada mayor. Alguien estuvo aquí. Alguien que no es nuestra responsabilidad, dijo Serebriakov sin dejar de caminar. Su voz era una hoja afilada, sin dudarlo. Si fuera necesario investigar, ya tendríamos órdenes. Estamos de servicio, teniente. No somos detectives. Lapsaín apretó los dientes. Quería argumentar que esto no era normal, que incluso los archivos más clasificados de la KGB no justificarían un rastro de sangre. Ignorado tan descaradamente. Pero el mayor ya estaba avanzando, sus pasos resonaban en él. Pasillo vacío como un veredicto. Obedezca las órdenes, teniente, y todo estará bien. Orden, había dicho. Y por mucho que falle la lógica, por mucho que cada instinto gritó que investigara, Lapsaín sabía que desobedecer no era una opción. Revisaron las otras habitaciones del primer piso, habitaciones polvorientas, archivos sellado, el olor del papel envejeciendo en silencio. Nada más de lo esperado. Hasta se detuvieron frente a una puerta de madera, tan desgastada por el tiempo que parecía a punto de desmoronarse. Desintegrarse al tacto. Serebriakov insertó la llave en la cerradura y el mecanismo crujió en señal de protesta antes de ceder. Una nube de polvo surgió de la brecha como si el mismo aire dentro de la habitación había envejecido junto con los documentos que guardaba. El archivo era un laberinto de estanterías metálicas repletas de carpetas amarillentas. Por tiempo. La tenue luz de las lámparas colgantes apenas podía atravesar la oscuridad, creando sombras alargadas que parecían moverse cuando no se las miraba directamente. Serebriakov miró alrededor del espacio con las fosas nasales taponadas por el olor a moho y pintura seca. Todo parecía intacto. Ya se estaban preparando para partir cuando, de la nada, desde el fondo de la habitación llegó un golpe sordo. Lapsaín se estremeció y casi derribó una estantería cercana. Su corazón se aceleró y, por un segundo, juró haber escuchado el sonido de algo respirando en las sombras. Hasta
Serebriakov, siempre imperturbable, se encogió de hombros, como esperando una respuesta. Impacto. Pero cuando se dieron la vuelta, no había nada más que un montón de carpetas. Esparcidos por el suelo como empujados por manos invisibles. Ratas, tartamudeó Lapsaín, haciendo que su voz saliera firme, aunque sus manos. Tembló. Ratas, repitió el mayor, sin convicción. Su mirada se detuvo en las carpetas caídas. Como si esperara que se movieran nuevamente. Entonces, con una calma que parecía ensayado, se acercó y volvió a colocar los documentos en su lugar, sus dedos rozando el papel como si buscara algo más que polvo. De vuelta en la sala de guardia, mientras Lapsaín anotaba la inspección en el registro de incidentes, Serebriakov permanecía junto a la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad de la habitación. Patio exterior. Allí no había nada, solo asfalto agrietado, la silueta de una pared, el resplandor apagado de una lámpara lejana. Pero el mayor parecía estar buscando algo en las sombras. Algo que solo él podía ver. Todo comprobado. Nada inusual, declaró finalmente con una firmeza que no coincidía con la tensión en sus hombros. Fue entonces cuando cogió el teléfono. La línea estaba muerta. Un zumbido hueco llenó el receptor, cortado por crujidos distantes como voces. Ahogado tratando de salir de un pozo. Serebriakov frunció el ceño, algo que en cualquier otra circunstancia sería imperceptible. Pero esa noche incluso el descontento fue una señal de advertencia. ¿Qué carajo es esto? Refunfuñó por primera vez dejando que su irritación se apoderara de él. Aparecería. Lo apagó, comprobó las conexiones, todo intacto. Lo intenté de nuevo. Solo el silbido, ahora mezclado con un silbido metálico, como si algo estuviera raspando. Al otro lado de la línea. Lapsaín, un técnico en comunicaciones, actuó por instinto. Sus dedos recorrieron el cables, ajusté los contactos en el panel de control, pero los ruidos solo empeoraron. Ahora. Además de los chirridos, se podían escuchar chirridos mecánicos, como engranajes girando en una espacio confinado. Podría ser el distribuidor principal, o el cableado, murmuró, más para sí mismo que para el mayor. Pero su voz no parecía convencida. Esos sonidos no eran de un simple defecto técnico. Parecían intencionales. Estaba a punto de desmontar el dispositivo cuando un nuevo ruido cortó el aire. Esta vez no provino del teléfono. Algo pesado había caído afuera, un impacto metálico que resonaba en el edificio vacío. Como una bala. Lapsaín se quedó paralizado y su piel se erizó con una oleada de terror primario. Sus ojos se encontraron con los de Serebriakov y por primera vez vio algo más allá de la máscara. De control del mayor, una chispa de algo salvaje, casi depredador, como si el oficial finalmente había reconocido la presencia de un enemigo. Sí, dijo el mayor en voz baja, mientras se dirigía a la caja fuerte de armas en un rincón de la habitación. Habitación, no eran ratas. Sus movimientos fueron precisos, casi automáticos, cuando abrió la caja fuerte y sacó 2 pistolas. Uno de ellos se deslizó por la mesa hacia Lapsaín, frío y pesado. Como una frase. ¿Sabes disparar? Preguntó Serebriakov, comprobando ya su propio cargador. ¿Arma? Lapsaín asintió, aunque sus manos sudorosas casi abandonaron la pistola. Resbalar. El metal parecía arder contra su piel. Y entonces, en el silencio que siguió, ambos lo oyeron de nuevo. Algo arrastraba los pasillos por encima de ellos. Eso no fue natural. No fue un ruido aleatorio ni un accidente estructural. Era algo vivo. Y cuando regresaron al pasillo, la tensión en el aire se volvió casi palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Las lámparas del techo parpadearon. En un ritmo irregular, proyectando sombras parpadeantes que parecían arrastrarse por él. Paredes, como si el edificio mismo estuviera mirándolos. El sonido que escuchaste antes no es. Repitió, pero el silencio ahora era diferente, cargado, denso, como si el aire hubiera espesado con la presencia de algo que no debería estar allí.
Cuando llegaron al final del pasillo, Lapsaín se quedó helado. Sus ojos recorrieron el ambiente con una mezcla de incredulidad y terror creciente. La puerta que conducía a la sótano, esa puerta hermética, cerrada e intacta tras la primera inspección. Ahora colgaba torcidamente de una única bisagra, balanceándose ligeramente como si respirar. La pintura de la pared circundante se había despegado en trozos irregulares, exponiendo el hormigón desmoronado debajo. ¿Y la puerta? Dios, la puerta estaba roto, arrugado hacia adentro como si algo lo hubiera golpeado con fuerza. Sobrehumano, como si el metal fuera cartón y no acero reforzado. Alcalde de Tovarishch, Lapsaín apenas logró articular las palabras, su voz se apagó. En tu propia garganta. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eso no fue un daño accidental. Fue violencia. Fue intencional. Serebriakov se detuvo. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos. Esos ojos fríos, entrenados para no traicionar nada, revelaron algo que él no sabía. Podría ocultarlo. Reconocimiento. Lo había visto antes. No fue la primera vez. ¿Quién se quedó mirando las huellas de lo que habitaba las profundidades de aquel lugar? Y por la forma en que sus dedos se movían alrededor de la pistola, no sería la última. Cálmate, su voz cortó el aire como una espada, baja pero aguda. No fue un consuelo. Fue una orden. Se acercó a la puerta con pasos medidos como si cada movimiento fue calculado para no despertar lo que había en el otro lado. Sus dedos rozaron el metal retorcido, trazando las marcas de deformación. Tú. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Él ya lo sabía. Esto no fue un accidente. Fue una advertencia. Hay alguien aquí, susurró finalmente, más para sí mismo que para nadie. Lapsaín. Sus ojos se oscurecieron. Y está cerca. Lapsaín tragó saliva y apretó el haz de la linterna con tanta fuerza que sus nudos. Los dedos se pusieron blancos. El sudor le goteaba por la nuca. OMS. Su voz sonó apagada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para dejar pasar las palabras. ¿Qué podría atravesar una puerta blindada así? Serebriakov vaciló. Por un instante Lapsaín vio el conflicto en su rostro, el peso de un secreto que había jurado llevarse a la tumba, el riesgo de revelar algo que podría destruirlo. Ambos. O peor aún, despertar lo que sea que estuviera durmiendo en ese infierno. No lo sé, mintió con una frialdad que heló la sangre de Lapsaín. Apresúrate. Y no hagas ningún ruido. Avanzó hacia la abertura, la luz de su linterna atravesó la oscuridad como si un cuchillo. Los escalones de hormigón descendieron en espiral, engullidos por la oscuridad. Las lámparas de emergencia parpadeaban débilmente y su luz amarillenta apenas era suficiente para revelar los primeros metros de pared y nada más. Serebriakov cayó sin dudarlo. Lapsaín lo siguió con la pistola temblándole en las manos. Como si supiera que no sería suficiente. Después de 3 tramos de escaleras, llegaron un largo pasillo donde la iluminación, aunque todavía pálida, era un poco más intensa. El mayor guardó su linterna y le indicó a Lapsaín que hiciera lo mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el crujido de las suelas de cuero. Serebriakov sonó como un trueno. Cuando llegaron a la siguiente puerta, una puerta con una pequeña ventana de cristal sucio, el mayor se detuvo. Lapsaín, sin pensar, miró a través del cristal, esperando encontrar solo cajas polvorientas, equipos abandonados, la basura habitual de un sótano olvidado. Lo que vio lo paralizó. La habitación era enorme. Pesadas mesas de metal ocupaban el centro, cubiertas con instrumentos que parecían salidos de una pesadilla científica, dispositivos con pantallas redondeados como osciloscopios, cajas llenas de interruptores y cables que serpenteantes como venas, papeles amarillentos con diagramas y fórmulas. Incomprensible. En un rincón, recipientes metálicos sellados que contienen líquidos. Nublado.
Y junto a ellos tubos de ensayo teñidos con algo que solo podía ser sangre. Pero no fue el equipo lo que lo dejó sin aliento. Era el estado de la habitación. No hubo polvo. No había telarañas. No había señales de abandono. Los papeles parecían. Fueron dejados allí ayer. Los bolígrafos todavía sobre las mesas. Los monitores, aunque apagados, no estaban cubiertos por la capa gris del tiempo. Esto no fue un depósito. Era un laboratorio. Y por lo que parece uno que todavía estaba en uso. Alcalde de Tovarishch Lapsaín apenas logró murmurar, su mente daba vueltas en la confusión. Círculos cada vez más rápidos. ¿Qué diablos es este lugar? Serebriakov no se volvió. Su voz era baja, cortante como una navaja. Cállate. El tono era tan brusco, tan fuera de lo habitual en el mayor, que Lapsaín retrocedió como si había sido abofeteado. Su corazón se aceleró. Algo andaba mal. Él no estaba ingenuo. Sabía que este no era un simple espacio técnico. Ese sótano respiraba. Y Serebriakov lo sabía. Lo sabía y no quería compartirlo. Cuando llegaron a la puerta de al lado, Lapsaín notó que estaba entreabierta. Grieta oscura, una invitación o una trampa. El mayor se detuvo frente a ella, inmóvil durante un largo segundo, como si escuchara algo más allá del alcance de los sentidos humanos. Luego, con un suspiro casi imperceptible, la apartó. Lo que vieron al otro lado hizo que a Lapsaín se le revolviera el estómago. Era otra sala de laboratorio, pero esta estaba devastada. Equipo roto. Estaban esparcidos por el suelo, los cristales rotos reflejaban la tenue luz como cuchillos. Manchas oscuras, sangre. ¿Aceite, algo peor? Marcó el piso. Y en el fondo juntos. En una mesa inclinada, algo se movió. Lapsaín instintivamente retrocedió y se quedó sin aliento. La luz pálida. Una de las luces de emergencia iluminó una figura agachada en el banco. Era humanoide. Brazos, piernas, cabeza, la estructura básica estaba ahí. Pero Dios, ¿cómo? Estaba equivocado. Piel gris, estirada sobre huesos que parecían demasiado grandes. Como si el esqueleto hubiera sido deformado por manos sádicas. Las articulaciones eran gruesas, desproporcionadas y los miembros, demasiado alargados, terminaban en dedos más. Parecían garras. La criatura estaba inclinada, con la cabeza gacha, como un animal. Olfateando algo dentro de un frasco de vidrio. Sus ojos, esos ojos, estaban enormes, profundas, brillando con una luminiscencia enfermiza, como si estuvieran hechas de fósforo. Lapsaín no podía moverse. Tenía los pies clavados al suelo. En su interior, una ola de terror se elevó como un tsunami y amenazó con ahogarlo. Él nunca tuvo visto nada de eso. Nada de eso. Y entonces la criatura volvió la cabeza. Directo a ellos. Un gruñido bajo y gutural resonó por el salón, vibrando en los huesos de Lapsaín como una advertencia primitiva. Y en un abrir y cerrar de ojos, la cosa saltó. No funcionó. No fue así. Voló como un depredador que se abalanza sobre su presa, con una velocidad que desafió la física. ¡Fuego! Rugió Serebriakov, levantando ya su arma. Lapsaín, en un reflejo desesperado, levantó la pistola con manos temblorosas y disparó. Los disparos resonaron como truenos en el estrecho pasillo, pero la criatura se movió. Demasiado rápido, acercándose en saltos monstruosos, cada uno acortando el distancia entre ellos y la muerte. ¡Corre! El grito del mayor fue un estallido de lucidez. Lapsaín no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Se giró y corrió con las piernas pesadas. Como plomo, como en una pesadilla de la que sabes que no escaparás. Tú. Los pasos de Serebriakov resonaron detrás de él, pero al momento se detuvieron. Lapsaín. Escuché 3 disparos certeros. El gruñido de la criatura se convirtió en un aullido agudo.
casi canino, y el sonido de sus tacones comenzó a alejarse. Cuando llegaron a la puerta rota, Lapsaín tropezó con el marco y estuvo a punto de caer. Logró agarrarse a la pared, sus dedos arañaron el concreto y se lanzó hacia la pared. Recorrí el pasillo donde la luz de Dios, la luz real, finalmente se sentía segura. Él corrió. Sin mirar atrás, mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pero entonces se dio cuenta de que los pasos de Serebriakov se habían hecho más lentos. Lapsaín se detuvo jadeando y se dio la vuelta. El mayor estaba apoyado contra la pared, respirando pesadamente como sicada. La inspiración fue una puñalada. Sus ojos se encontraron con los de Lapsaín y por primera vez. Una vez, el joven vio algo más allá de la fachada de acero, cansancio. Un cansancio que vino de años. De décadas. Hemos ganado algunos minutos, dijo Serebriakov, enderezándose con un esfuerzo. La voz era tranquila, pero llevaba el peso de algo que no quería llevar solo. Lapsaín lo miró fijamente con la mente dando vueltas. ¿Qué fue eso? Se le quebró la voz. Eso no fue humano. Lo sabías. Siempre lo supiste. El mayor suspiró y se acercó con pasos lentos. Su rostro era una máscara de sombra, pero sus ojos contaban una historia que nunca quiso contar. Sí, admitió finalmente. Lo sabía. Y luego, como si las palabras hubieran abierto una compuerta, el peso de décadas se desplomó sobre él. Y pensé que todo esto había terminado hace mucho tiempo. El mayor hizo una pausa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso con el peso de él. ¿Palabras? Sus ojos, una vez perdidos en recuerdos lejanos, ahora fijos en algo invisible más allá de los muros de hormigón, algo que solo él podía ver. Todo empezó como una necesidad, su voz era baja, casi un gruñido. La guerra nos enseñó que los humanos normales no son suficientes. Necesitábamos algo más. Algo que no se rompería bajo presión, que no se desmoronaría en el frío siberiano o en las selvas envenenadas de Vietnam. Algo que sobreviviría cuando todos los demás caer. Lapsaín sintió que el sudor le corría por la espalda. Eso no era historia. Fue un pesadilla contada en voz alta, con demasiados detalles por inventar. Y entonces Serebriakov tragó con fuerza, sus nudillos se blanquearon mientras lo hacía. Apriete la culata de la pistola. Las cosas se salieron de control. Los primeros éxitos eran prometedores: fuerza sobrehumana, regeneración acelerada, resistencia al dolor. Pero hubo un costo. Siempre hay un costo. Volvió la cara, como si se avergonzara de lo que estaba a punto de decir. Los chicos empezaron a cambiar. No solo físicamente. Sus mentes se desintegraron. Algunos se volvieron locos en cuestión de horas. Otros desarrollaron una hambre que no era solo de comida. Hambre de violencia. ¿Y los que sobrevivieron? Sus labios se torcieron en algo entre disgusto y lástima. Ya no eran humanos. Eran cosas. Máquinas de matar sin frenos, sin conciencia. Solo instinto. Lapsaín sintió que se le daba un vuelco el estómago. La criatura en el pasillo. Aquel. ¿Y qué pasó con ellos? Su voz era áspera, como papel de lija. El mayor rió sin humor, con un sonido seco y entrecortado. Lo que siempre pasa con las armas defectuosas, Yasa. Los destruimos. Oh. Lo intentamos. Su mirada se oscureció. Hasta que uno escapó. El silencio que siguió fue como un disparo en la oscuridad. Fue aquí, Serebriakov señaló el suelo, como si las paredes pudieran sangrar recuerdos. Directamente del laboratorio 7. Partió a 3 hombres por la mitad antes de que podríamos contenerlo. Mató a 2 científicos con sus propias manos. Uno de ellos, él. Dudó, todavía estaba vivo cuando lo encontraron. O lo que queda de ello. Lapsaín sintió que la bilis le subía a la garganta. ¿Y lo escondiste? No teníamos otra opción. La voz del mayor era fría, pragmática. Fue la Guerra Fría. Yasa.
Si los estadounidenses descubrieran que estamos jugando a ser Dios con el ADN humano, sería el fin. Entonces enterramos los cuerpos, quemamos los archivos y juramos que nunca más. Su puño se cerró con fuerza. Pero alguien mintió. El aire pareció congelarse. El proyecto no está terminado, Serebriakov escupió las palabras como veneno. Fue solo empujado más profundamente al cuerpo 31. Y ahora, su mirada se encontró Lapsaín y por primera vez el joven vio algo más que el soldado de acero, un hombre aterrorizado. Ahora, esa cosa está suelta otra vez. Lapsaín dio un paso atrás y su instinto le gritó que huyera. ¿Pero dónde? Aquel. La cosa no era un animal. No era un hombre. Fue un error que nunca debería haberse cometido. Existía y ahora estaba cazando. No podemos luchar contra esto, le tembló la voz. No estamos nada cerca de eso. Necesitamos pedir refuerzos. Necesitamos salir de aquí. El mayor no parpadeó. No. Una palabra. Un veredicto. Si nos vamos, Yasa se irá con nosotros. Serebriakov avanzó su sombra, tragándose la tenue luz del foco. ¿Viste lo que le hizo a la puerta de acero? Imagina lo que servirá con carne y hueso. Con ciudades. Su tono era mortal, implacable. No hay. Los refuerzos llegan a tiempo. No hay nadie que pueda detenerlo excepto nosotros. Lapsaín sintió que el mundo daba vueltas. El mayor tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero aceptar eso fue como firmar tu propia sentencia de muerte. ¿Y cómo? Le ardía la garganta. ¿Cómo diablos se supone que vamos a matar algo así? Los ojos de Serebriakov se iluminaron no de miedo, sino de algo peor, un plan. Está herido. Sangre perdida. Y como cualquier criatura, una sonrisa cruel. Distorsionó sus labios, necesita agua. Lapsaín frunció el ceño confundido. ¿Agua? Los depósitos del sótano. El mayor señaló hacia abajo, donde la oscuridad parecía vivo. Inundemos el lugar. Convierte el suelo en una trampa. Conductivo. Y cuando esa cosa venga a beber, levantó la pistola, el cañón parpadeó. En la penumbra, lo freímos. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de los latidos del corazón de Lapsaín. Retumbando como un tambor de guerra. ¿Estás loco?, susurró. No. Serebriakov le sostuvo la mirada con firmeza. Estoy desesperada. ¿Y tú? Deberías serlo también. Porque en el fondo ambos sabían la cruel verdad, no había otra salida. El aire se congeló. Serebriakov levantó la mano, sus dedos temblaban sobre el tembloroso rayo de Flash. Escucha, su voz era un gruñido ronco, sus ojos brillando como espadas en él. Oscuridad. Aún no ha terminado. Los pasos arrastrados resonaron, húmedos y pesados, como carne arrancada de la carne. Hueso. Lapsaín sintió que un sudor frío le corría por la nuca. No hubo más tiempo. No. Había más opciones. La cosa se estaba acercando, devorando la distancia entre ellos con una velocidad que desafió la lógica, extremidades distorsionadas golpeando el suelo. Húmedos como martillos contra un yunque. Entonces, de la nada, un sonido gutural explotó. Desde las sombras, un rugido que no era humano, no era animal, era algo primordial. Algo que hace que la sangre se coagule en las venas. Y allí estaba ella. Una silueta retorcida que emerge de la oscuridad como una pesadilla que toma forma. 4 extremidades, ni brazos ni piernas, sino apéndices alargados y terminados. En garras que arañaban el hormigón con sonido de clavos sobre pizarra. La columna. Columna vertebral contorsionada obscenamente como si la espalda hubiera sido roto y mal cosido. Y los ojos. Dios, los ojos. 2 esferas luminosas. Sin pupilas, sin alma, ardiendo con una luz amarilla y hambrienta. No hubo inteligencia allí. No hubo piedad.
Solo había hambre. ¡Fuego! Gritó Lapsaín, pero su voz se perdió en su propio terror. El primer disparo atravesó el aire. La bala atravesó el hombro de la criatura, abriendo un surco negro del que brotaba un líquido espeso, casi aceitoso. Ella ni siquiera se inmutó. El segundo disparo alcanzó el pecho, abriendo un cráter de carne podrida. La cosa se rió un sonido que era mitad risa, mitad gruñido, y luego se abalanzó. Serebriakov no dudó. Con un rugido que rivalizaba con el de la criatura, el mayor cargó hacia adelante con el hacha en alto. Como una extensión de su propia furia. La espada descendió en un arco mortal. Se hundieron en la espalda del monstruo con un crujido húmedo de huesos rotos. Pero la cosa giró demasiado rápido, demasiado. Un golpe ciego de sus garras golpeó Serebriakov en el pecho, arrojándolo contra la pared como si fuera un muñeco de trapo. El cuerpo del mayor golpeó el cemento empapado y se hundió en el agua negra que ya estaba subiendo por los tobillos de Lapsaín. Más grande. El grito de Lapsaín fue un lamento, un pedazo de su alma le fue arrancado. Fortaleza. Ninguna respuesta. Solo el sonido del cuerpo de Serebriakov flotando, medio sumergido, con los ojos vidriosos fijos en el techo. Ahora estaba solo. La criatura se volvió hacia él, respirando entrecortadamente como un motor sobrecalentado. Sus ojos, esos ojos, lo miraron con curiosa curiosidad. Enfermizo, como si saboreara el miedo que brotaba de Lapsaín en oleadas. Una nube de vapor salió de sus deformes fosas nasales, demasiado caliente para el aire. Helado. Y luego ella sonrió. O al menos sus labios, si eso pudiera ser. Llamados labios, retorcidos en algo que parecía una sonrisa. El tiempo se detuvo. Lapsaín sentía el peso de cada segundo como una losa sobre su pecho. Tus piernas. Estaban temblando, el dedo en el gatillo pesaba como plomo. Este es el final, pensó. Eso. Ahí es donde muero. Pero entonces, como un rayo atravesando la noche, algo dentro de él se rompió. No fue coraje. Era algo más primitivo. Más cruel. Supervivencia. Hijo de puta, susurró y disparó. 1, 2, 3 veces. Las balas entraron en el cráneo de la criatura y abrieron agujeros, de la cual rezumaba una sustancia oscura, espesa como el alquitrán. La cosa chilló. Un sonido agudo que atravesó los tímpanos de Lapsaín, y luego se retorció ciegamente. Fuera de control, golpeando las paredes como un insecto moribundo. Por un instante. Parecía que iba a lanzarse hacia él de nuevo. Pero luego, con una última. Con espasmos, cayó y se hundió en el agua ennegrecida con un último chapuzón. Silencio. Solo el sonido del jadeo de Lapsaín y el siniestro goteo de agua a través de su pasillos. Bajó el arma con las manos temblando como hojas al viento. Terminó. Pero. Entonces. Escudo, la voz de Serebriakov era un gruñido ahogado y apenas audible. Lapsaín volvió la cabeza. El mayor todavía estaba vivo. Apenas. Sus labios estaban cubiertos de sangre, dedos arrastrándose por el suelo hacia el hacha abandonada. Los ojos, una vez tan fríos como el acero, ahora ardían con una determinación que no era humano. El panel, Serebriakov escupió las palabras, cada sílaba era una puñalada. Ahora. Lapsaín lo entendió. Corrió. Los pasillos estaban inundados y el agua helada les golpeaba las espinillas. Como látigos. Sus pulmones ardían, su corazón sentía como si estuviera a punto de explotar. El cuadro eléctrico. La última oportunidad. La última trampa. Lo alcanzó sus manos. Resbalar sobre la superficie metálica mojada. En el interior, el interruptor principal estaba descargado. Todo lo que tuve que hacer fue tirarlo. Pero luego lo vio. Sus propios pies estaban en el agua. Si accionaba ese interruptor, la corriente también pasaría a través de él. Más grande, gritó con la voz quebrada.
Pavel Ivanovich responde maldita sea. Ninguna respuesta. Solo silencio. Y el sonido de algo moviéndose en las sombras detrás de las cisternas. Lapsaín miró hacia abajo. El agua subió. Su reflejo tembló en la superficie oscura. Distorsionado como un fantasma. Cerró los ojos. Y accionó el interruptor. El mundo explotó. Un destello azul atravesó la oscuridad, seguido de un crujido ensordecedor como si el aire mismo se estaba partiendo. Chispas bailaron sobre el agua, iluminando el corredor en destellos de luz mortal. La criatura gritó un sonido que ya no era así. Mundo, un aullido de agonía que resonó en las paredes de hormigón. Tu cuerpo lo hará. Se retorcía sacudido por descargas eléctricas, las extremidades retorciéndose en espasmos. Grotesco. Y luego con un último temblor, se desplomó, hundiéndose en el agua. Oscuro como un peso muerto. Lapsaín apagó el interruptor. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mayor susurró arrodillándose junto a Serebriakov. El agua estaba rojo ahora. Más grande, despierta. Ningún movimiento. No hay señales de vida. Solo el frío. Solo oscuridad. Y la amarga certeza de que para algunos hombres, la guerra nunca termina.